Para mí es un placer nuevamente poder estar con ustedes esta noche, esta tarde, saludarles, desearles un buen fin de semana y pues agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de llegar a ustedes por estos medios y pues de compartir la palabra de Dios. Así que me acompaña esta noche la hermana Erika Pica. Buenas Es un, noches. es un placer que esté con nosotros, hermana. Muchas gracias por invitarme. Y cuéntanos algo de ti, cómo está tu vida espiritual, cómo van las cosas. Bien, pastor, muy bien, teniendo luchas, pero bendito Dios, bien. Ujú, Es día a día, he tenido la visitación del Espíritu Santo. amén. Amén. Sí, 2, 3 veces a la semana que estoy en oración, que tengo mi música de adoración y es algo que no quisiera salir Amén. de ahí. Sí, Pues qué lindo. La verdad es que cuando tenemos luchas es porque el enemigo no está contento por lo que estamos haciendo. así es. Y siempre que no estamos haciendo nada, pues el enemigo también está tranquilo. Sí, pues no le molesta, estamos Pero quietos. cuando estamos intercediendo, estamos trabajando con la gente, pues eso no le agrada al enemigo. Así que para mí es una bendición muy grande, la verdad, poder compartir la palabra con ustedes. Hay algo que me llama la atención y es de que no es entendible para muchas personas que nomás tienen una relación con la religión, de entender lo espiritual. Me decía un amigo, un hermano que conocimos en República Dominicana cuando estuvimos, me llamó la atención porque ayer hablaba con él y me dice, pastor, le quiero contar algo que pasó el día que usted vino y me ministró en el hotel. Pues él llevó a su hermano para que le hablara del Señor y se convirtió. Pero luego el Señor me dio una palabra para él y lo oré por él y me dice, pastor, no sabe qué pasó. Resulta que fui con mi amigo y le conté que había pasado algo sobrenatural cuando el pastor oró por mí. Ahí en el salón del hotel, en el cuarto, cuando él ora, pone manos sobre mí, yo caigo al piso y yo recibo algo sobrenatural. Desde ese momento no soy la misma persona, algo desesperado, inquieto, tengo hambre, me he devorado la palabra, estoy con tanta hambre, con un deseo de comer, de comer, de comer la palabra de Dios Amén. y pues quiero verlo y no sé qué hacer, pues no sé si ir para allá, estoy luchando con todo esto, pero estoy muy emocionado de que el Señor hizo algo sobrenatural en mi vida. Amén. Y pues mucha gente, él decía que le contó a un amigo eso, y le decía, ¿sabes qué? Yo no creía eso en la caída, porque para mí no es normal. Yo pensé que te pagaban o algo hacían para que la gente Se cuando cayera. se cayera, pero cuando pasó conmigo dije, no, Ahí no hay ahí, truco. ahí no hay truco, ahí no hay nada. Y muchas personas no entienden por qué cuando se habla de eso, como la gente no lo ha vivido, como la gente no No lo ha lo ha experimentado, experimentado. piensan que eso no es verdadero, que eso es algo del enemigo. Exagerado, sí. Entonces yo le mencionaba a él que cuando uno tiene un encuentro verdadero con Dios, pasan cosas sobrenaturales. Por ejemplo, cuando Daniel estuvo, Dios le habló a través de ese ángel. La Biblia dice que él estuvo 2 semanas, cayó al piso, estuvo 2 semanas que no se podía recuperar. Si un toque de Dios lo deja a uno así, imagínate. Sí, es Esto nomás increíble. es un toquecito chiquitito. Sí, Luego, el apóstol Pablo tampoco era de los que no creía eso de la caída. Y nos cuenta la Biblia que iba en su caballo a perseguir a los cristianos cuando el Señor le habla. Y le dice, ¿qué tienes contra mí, Saulo de Tarso? Dura dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y en ese momento yo soy Jesús, quien tú persigues. Y en ese momento cayó al piso.
Y no solamente cayó al piso, quedó ciego por 3 días. Ahora, yo no sé dónde está la gente si no lee eso, porque todavía critican. Y luego Juan el apóstol Juan tuvo la revelación del libro de Apocalipsis. Y dice en la Biblia, cuando le vi, caí como muerto. Porque cuando vio sus ropas extraordinarias, su boca como llama de fuego, sus ojos, todo su ser, dice la palabra que cayó tierra, el Señor puso su diestra sobre mí. Y ahí fue donde él se levantó nuevamente. Y ahí donde vemos que un toquecito de Dios es todo lo que uno necesita. Entonces, la gente que vive en la carne no percibe las cosas que son del Espíritu, dice la Biblia, porque para él son locura, porque esto no se puede discernir en la carne, lo tiene que discernir en el Espíritu. Ahora vamos a hablar de un tema hoy que tiene que ver del hombre carnal y el hombre espiritual. Ahora, una persona natural es la que tiene religión, tiene una creencia, tiene una manera de que se le enseñó, pero es solamente conocimiento de lo que practican en sus tradiciones. Pero tener un encuentro con Dios marca la diferencia. Yo creo que tú nos puedes decir algo diferente. Porque yo recuerdo el día que te ministré, yo te preguntaba, hermana, le pregunté a Erika, porque todavía no te llamaba hermana. Le dije, Erika, si te mueres hoy, ¿qué seguridad tienes que vas a entrar al reino de Dios y vas a tener la vida eterna? ¿Qué me contestaste? No tenía nada, no había nada. No tenía seguridad. No tenía seguridad, no tenía nada. Estaba completamente perdida. Y tú venías por la necesidad que tenía de que se le había decretado un linfoma, un cáncer De linfoma, y que es un cáncer muy agresivo y la gente no sobrevive casi de eso. No, porque cuando muchos casos que he visto y que el doctor me comentó, cuando te detectan ese cáncer, se desparrama muy fácilmente, ese cáncer se corre muy, muy rápido. Entonces, los pacientes para cuando se dan cuenta, ya están invadidos. Están invadidos. Sí, que fue lo que pasó conmigo, que en un mes, ya ve que a mí se me presentó en un pecho y para cuando yo llegué, yo ya lo tenía todo corrido, pero pues aquí estamos. Pero lo lindo de ese día cuando viniste a ser ministrada es que yo no tenía, como dijera, una motivación para decir, aquí está Erika, Señor, hágale un milagro. No había ningún elemento de validez en ti, porque a la verdad no tenía tu religión, pero no tenía ninguna relación con Dios. ¿Ah? Sí. Y entonces una cosa que sucedió fue que tan pronto como ya tú me dijiste que no tenía la seguridad de la vida eterna y que si moría no sabía dónde iba a pasar la eternidad. Entonces yo le dije, mira, yo no puedo pedir por ti nada a menos que no le entregue los derechos legales de tu vida a Dios. Entonces, y me dijo, ¿y cómo lo voy a hacer? Fue la pregunta, ¿cómo lo hago? Porque tú sí eres bien preguntona, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, verdad? Y me recordó de alguien en Filipos, dice, en la cárcel, que dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces le dije, déjame ayudarte y guiarte para que tomes esa decisión. Y entonces en ese momento le dije, mira, pídale a Dios, repite conmigo. Le dije, yo soy Erika Pica, yo vengo delante de ti, oh Dios, para pedirte que seas mi Padre. Porque la religión no nos enseña eso. Quiero que me aceptes como tu hija. Quiero tener la seguridad de al morir voy a estar contigo. Por favor, anota mi nombre en el libro de la vida.
Ujú. Lávame con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo, mis pecados. Y por favor, Señor, borra todos mis pecados y le entrego mi espíritu. Permite que tu Santo Espíritu le dé vida a mi espíritu. Y en el momento en que tú le pides que el Señor le dé vida a su espíritu, entonces, y que sane tu alma, pero en ese momento fue la petición. Después yo entré en el proceso de ayudarte, porque no fue solamente ese momento No, fue un proceso, proceso. Ujú. porque todavía recuerdo que después de orar ese día y de hacer esa decisión, te ministré lo que tiene que ver, Sí, hubo la salvación tiene que ser la renovación de la ujú. mente, explicarle que su espíritu se une al espíritu de Dios, eres un solo espíritu con Dios y que el Señor viene a tomar posesión de tu De mi espíritu. espíritu. Así. Él va a vivir en tu espíritu, Amén. le da a dar vida a tu espíritu y la Biblia dice que el que se une a Dios es un solo espíritu con Él. Sí. Entonces, cuando tú hiciste esa oración, ya comenzamos a tratar lo del alma, ya tratamos lo del cuerpo, toda la contaminación, el pecado. Y por último, entonces ya me dio como un derecho legal de decirle al Señor, Señor, mira, ella es tu hija. Amén. Ella te Así acaba de fue. pedir que quiere que la adoptes como su hija. Tiene un problema en su cuerpo, tiene un cáncer terminal. Por favor, Señor, sana su cuerpo. Y ahí comenzó el proceso. Sí, Ahora que así fue. mencionabas acerca del seno que pesaba como 9 libras, Ujú. cuando fuimos, estabas en un dolor garrafal. Sí, me acuerdo un día antes de Un de día la antes de que quimioterapia. fueras a la quimo, entonces me llamó la atención de que el Señor me comenzó a mostrar cosas que no se habían resuelto, porque Sí, siempre no hay maldición sin causa. El cáncer viene por alguna situación que se nos salimos de la voluntad divina, hicimos lo incorrecto. Entonces, en ese momento, se reprendió, pasaste una liberación liberación. Ujú. y el dolor se desapareció Completamente. completamente. Y al siguiente día fue cuando ibas a la quimo, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, también ahí tuve una lucha muy fuerte, a la hora de que me ponen la quimio, me da ¿No me hizo alergia, no fue no hay alergia, reacción? hizo reacción, dejé de no podía respirar, no podía respirar y le tuvieron que hablar a la ambulancia, me iban a llevar, dijo el doctor, el oncólogo dijo: "Esta es la única medicina que hay para ella, si no la acepta su cuerpo, no tenemos nada que hacer y ella se va a morir", así. Ujú, Y mi cara se hinchó, donde él no estaba aceptando la quimioterapia, se me cerró la garganta, no podía respirar. claro. Yo nada más veía a Raúl llorando y a Nicole gritando, implorando que m que me quedara, porque, pues, ya le había dicho al doctor que no había nada que hacer, si el medicamento no me caía, me tenían que dejar, ahora sí que morir. Cuando eso me llama Raúl Sí, llorando, sí, sí te ama Raúl, fíjate. sí. Sí, esa vez sí sentí que la amaba de verdad. Ahí es cuando en verdad, Sí, lo sí, vio. sí. Ah, por primera. Sí, Y no, entonces en ese momento, después de orar, ya al rato me dan la noticia sí. de que ya venía de regreso a Ya casa. venía de regreso, No fue necesario llevarla al hospital. no me llevaron, llegaron los paramédicos, llegaron las ambulancias, inmediatamente, o sea, inmediatamente, así, literalmente, literalmente, se oró y enseguida yo quería hablar para decirles que se calmaran, que yo iba a estar bien. O sea, pues yo no podía hablar, yo no podía hacer nada, pero yo estaba viendo el cuadro de los doctores, ambulancias, paramédicos y todo. Literalmente se termina de orar y empiezo a hablar y la medicina empieza a Para eso. fluir, Ah, a hacer su trabajo. pero Pero no fue la medicina, sabemos, no, claro, que claro. fue el Señor, porque inmediatamente se acaba de orar y se corta todo lo que el enemigo quería. Creí así. Ajá, él quería La muerte. la muerte, exacto.
Para cuando salgo fueron como 6, 8 horas, no recuerdo, que me tuvieron que poner la quimioterapia muy despacito. Para cuando salgo de ahí, mi pecho ya Se había desinflado. se había desinflado. Entonces yo voy a los 2, 3 días, porque yo recibí varias diferentes quimioterapias, una de ellas en la columna. Cuando yo voy, antes de meterme al procedimiento de la quimioterapia en la columna, me tienen que meter al tubo otra vez. Y ya nada más tenía yo un 30%, o sea, con, Ujú. de cáncer. O sea, los doctores decían, es que no puede ser, o sea, si esto es para largo. Sí. O sea, ¿cómo es que ya se le desapareció un 70%? Es que eso es lo sorprendente, hermanos, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, yo le voy a decir algo, que mucha gente tiene cáncer y ellos no saben la causa, de dónde viene. Yo recuerdo que alguien nos contaba que su hija de 13 años fue violada y ella, siendo esposa del pastor y él, el pastor, se quedó en un trauma terrible la señora y ella no pudo perdonarse ni perdonar la agresión a su hija y eso le dio un cáncer terminal y la Sí. mató Ujú. porque una Un dolor un que se dolor, vivió. un Ujú. impacto, el cuerpo no puede resistir Chiquirlo. Ujú. todo lo que hay y no hubo, no se No hubo sabía, quien no hubo quien la guiara la espiritualmente. guiara espiritualmente, ese es el Ujú. punto. Entonces, yo me da mucha tristeza que Dios, aquí nos sorprendemos que cualquiera de los hermanos viene con un problema, oramos y ya Y después, el no, Señor ya nos está bien, hace el milagro ya está. inmediatamente. Sí, amén. Y como otras iglesias que no le dan al Señor el espacio, Su no creen que lugar. Él puede hacer todo lo que Él hace. Eso Ujú. duele mucho de ver tanta gente Sí. tan ignorante Ignorante. Voy acerca a tan decir la ignorante. palabra ignorante. Entonces, lo que yo quisiera marcar esta noche, Erika, es la diferencia de, ya sé que Dios hizo el milagro, ya sé que pasó toda esa tremenda experiencia, que los doctores se sorprendieron, que fue una noticia tan grande, que prontamente viniste, te bautizaste, pero en un momento pasó algo en ti. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? No sé qué pasó. La verdad todavía no sé qué pasó, en qué momento pasó, cuando el Señor me transformó, porque había algo, yo antes tenía mucho miedo, Ujú. yo vivía con miedo de todo. También sabías, años atrás, mucho tiempo atrás, tú habías venido a hablar conmigo acá, Sí, 20 ve- años atrás. 20 años atrás, Sí, sí. y era por el problema de depresión, Sí, yo tenía problemas de depresión, ya no lo entiendo. no. Igual no supe cuándo sané. Era algo que yo le pedía a Dios, que yo quería ser libre de medicamentos. Ujú. Los doctores no te pueden quitar un medicamento Sí. así, y menos después de 20 años de tomarlos. De repente empecé a sentir mareos con ese medicamento, me empecé a sentir muy mal, pero yo no me imaginaba que era el Claro. medicamento, sino que un día se me hizo tarde y no me lo tomé, y cuando me lo tomo me doy cuenta que es ese medicamento. Me pongo muy mal, mareada, borroso, con ganas de vomitar, y yo dije, Señor, ¿ya me sanaste? Ujú, ¿Será que ya no necesito este medicamento? Pero el enemigo metió la duda de que no lo puedes dejar ujú. así, no lo puedes dejar de un día para otro. Fuimos a México, creo que fue en Tampico, no No, recuerdo, fuimos a Celaya a Celaya. o a No, Querétaro. No, a Victoria. No, sí fue Ciudad Vic En Tampico. Tampico, pastor, sí. Y no me llevé el medicamento porque se me olvidó. Entonces, si yo dejaba, por ejemplo, que yo me iba, no sé, 2 días que íbamos a San Antonio y se me olvidaba el medicamento, yo andaba mal. Mi cabeza era como si se quería explotar, con cosas muy feas en la cabeza. Claro. Entonces me di cuenta que fuimos, que fueron una semana, y yo regresé y dije, no me ha pasado nada. Dije, gracias, Señor. Y yo empecé a dar gracias, y hasta el día de hoy no tomo medicamento. Mira, lo lindo de todo esto es que yo te puse condiciones.
cuando Sí, oré por ti. me acuerdo. Le dije, ¿para qué quieres sanar? ¿Nomás porque quieres vivir? Porque No, no hay propósito. Porque exacto. la mayoría de las personas venimos a este mundo y nos vamos sin saber a qué venimos a este mundo. Sí, Ahora, Dios es un Dios de pactos, de compromiso, y le dije, si tú te rindes a Él y prometes servirle a Él, para Dios no tiene ningún problema hacer un milagro completo en tu vida. Y el resultado ha sido ese. Ha visto amén. cómo Dios las ha comenzado tan rápidamente a usarlos, a sentir carga por la gente, a sentir carga por cuando salimos a ministrar, ya se sienten parte del equipo, ya son parte, ya Sí, sienten el dolor el que la dolor. gente siente, se han involucrado tú y tu esposo intensamente en el trabajo que hacemos. Y no hay cosa más linda que la gente que ha experimentado un milagro, que la gente que no tenía ya una opción en la vida y que de Ese es. repente el Señor le da una extensión de vida y ahora digo, ¿sabes qué? Solo quiero vivir para Él. Solo quiero vivir Yo le para Él. dije a mi hija, le dije: "Mi amor, lo que te voy a decir no te va a gustar". Ajá. Y le dije: "¿Sabes qué, mi amor? Te voy a dejar. Yo te entregué al Señor desde hace muchos años, que me acuerdo que vine a entregarla, pero no la había soltado". Mm. Y yo dije: "Señor, lo único que quiero, o sea, es servirte". Y le dije a mi hija: "Te voy a dejar, hija, porque voy a seguir al Señor". "¿Pero cómo? ¿Cómo me dices eso?". Le digo: "Mi amor, no hay prioridad, nada más que el Señor". Ahí se aplica la palabra que dice que el que no deja padre, madre, mujer e hijos por mí no es digno de mí. Sí, Y es que a veces no entiende la gente sí, no lo que a entiendo. veces la misma familia es un estorbo porque uno tiene, ese es su Dios, ese es su Su centro de primordial. atención y uno no se mueve sin que ellos estén en medio. Ujú. Yo hoy día explico que yo tenía 22 años, bueno, tenía 20 años, 19 años cuando yo fui llamado y fui a la selva a servir con los indios, con un grupo Ujú. misionero. Pero luego, después de un par de un año y medio regresando a Colombia, mi pastor me habló de que yo tenía un llamado para servir. Yo no quise aceptar, yo le dije, no, pastor, yo mejor te sirvo, pero yo ser pastor no es mi prioridad. Sí. Pero me fui a un campamento y allí Dios me habló y pues ya no tuve otra opción de aceptar el llamado. Como Dios preparó todo tras sacarme de un rancho de donde nací, aunque viajaba mucho a la capital y a otras ciudades, me sacó de ahí para traerme hasta acá, para prepararme para lo que estoy haciendo hoy. Ujú. Pero si no dejo padre, madre, mujer, no tenía mujer, bueno, aquí me la dio el Señor, Familia. allá sea, Acá lo premiaron. aquí me lo premiaron. Entonces, cuando fui a graduar fue el primer regalo de graduación fue ella. Y Fíjese, dice, tanto no, Dios no no lo es bueno ama. que el hombre esté solo, dijo. No. Así que ahí es donde uno entiende que Dios es celoso y si Él te llama al Sí, servicio es porque Él quiere poner que tú no tengas ninguna excusa, no haya ninguna distracción. nada. Dice, Sí, el que no deja padre, madre, mujer por mí, no es digno de mí. Y en otra ocasión le dijo, Permítame que voy a enterrar a mis padres, quién sabe cuánto tiempo iba a esperar que los viejos se murieran, ¿verdad? Y después vengo y te sigo. Le dijo, no, pues, le dijo el Señor, deje que los muertos entierran a entierran los a los muertos, pero tú sígueme. Él está hablando de los muertos de espíritu, los que sí, tienen religión, sí, que eso es lo que estamos queriendo hablar el día de hoy, acerca de la diferencia de lo que es la religión. La religión es un medio que el hombre ha creado para llegar a Dios por sus propios esfuerzos humanos. Y la salvación es algo que ya fue hecho en la cruz del Calvario. Yo me someto a la palabra de Dios y recibo al Señor para vivir para Él, y ahí comienzan a pasar lo que sucede el día de hoy, que es imposible. Dice, wow, pero ¿cómo vamos a una conferencia? ¿Cómo se ora por alguien y Dios hace el milagro? ¿Cómo es tanta gente ministrada al mismo tiempo? Porque esto fue sí, lo que te impactó en los primeros veces que hicimos, mi cielo. sí, bastante, o sea, me impresioné porque que fue a los 2 años Sí. de No, al año ujú, casi, de estar aquí, fuimos a Querétaro, a Celaya, fue en Celaya, Celaya, sí, Jaime fue.
Sí, No tiene me quedé impresionada de hasta ahora, o sea, en cada clínica que hacemos, en cada seminario. seminario, pasan cosas sobrenaturales Ujú. que me hacen sentirme segura, agradecida de que es donde quiero estar. Amén. No quiero voltear atrás, no nada. Y ahora que mi hija ya lo comprende, me siento muy contenta porque estamos tratando de que ella también Lo siga. lo siga. Resulta que un día me decía mi esposa, ¿cómo quisiera que todos los días hubieran clínicas? Sí, Sí, cada claro, como ella no semana. es la que se lleva los golpes, ella quiere verme ocupado todo el tiempo. Sí, es que es tan hermoso. Pero en realidad, hermana, lo que quisiera que habláramos hoy es acerca de cuando ya somos seres espirituales, cuando ocurre el nuevo nacimiento. La Biblia dice que el que no nace del Espíritu de Dios no puede entrar en el reino de Dios. Entonces pasa algo en nuestras vidas cuando nosotros recibimos la palabra. Por eso dice la Biblia que a Dios le agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación. La palabra trae las cosas a la existencia. Por la palabra fue creado el universo. Lo que se encarnó de Dios fue la palabra. Entonces, la palabra es Cristo, porque Cristo es la palabra de Dios encarnada. La gente dice, yo recibí a Cristo, pero no lee la palabra. Entonces yo no sé cuál Cristo recibió. Si igual que está crucificado, que no lo deja hacer nada. Porque si yo recibí a Cristo, yo recibí la palabra. Y la palabra es no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra es la que trae las cosas a la existencia. El mundo fue creado por la palabra. Pero la palabra se tiene que predicar porque donde la palabra está es donde el Espíritu viene y la activa. ¿Sí me explico? El mundo fue creado por la palabra, pero el Espíritu se movía en las faz de las aguas. Pero cuando dijo Dios, hagamos, sea la luz, y apareció la luz y se activó el Espíritu de Dios. Entonces, donde hay palabra, hay activación del Espíritu. Entonces, cuando un cuerpo muerto viene a recibir al Señor Jesucristo, y entonces le dice, tú estás muerto espiritualmente, tú necesitas vida espiritual. Entonces tú le dices, Señor, yo necesito nacer de nuevo. Yo necesito entregarte mi espíritu, porque mi espíritu está muerto. Porque lo que tiene la vida es el espíritu. La gente no entiende eso. La vida eterna no está en la carne ni en tu alma. La vida eterna está en tu espíritu. Por eso la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Por eso lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con esa parte. El ser hijo de Dios, el ser un cristiano, es una persona que ha entendido que necesita vivir del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el único que te va a mantener vivo eternamente. Cuando el Espíritu entró a tu espíritu, tú dices, yo no sé en qué momento pasó, pero todo cambió. Entonces aquí es donde nosotros entramos a entender que muchas personas no logran eso. Todavía hay pastoras y pastores que me preguntan, ¿en qué momento uno sabe verdaderamente que el Espíritu tomó el control y la posesión de uno? Le dije, cuando el poder de Dios se comienza a manifestar, cuando los demonios salen fuera, cuando el Espíritu de Dios se activa, tú nomás da la orden, porque les quiero decir algo, Erika, Jesús no oraba por la gente. ¿Tú no sabías eso? Sí. Ya aprendió, ¿verdad? Ya lo aprendí de lo que usted nos ha enseñado. No ora. No. Él nomás daba la orden. Él se iba a orar al monte a hablar con su padre, pero cuando era momento de actuar, Daba la orden. nomás daba la palabra, da la orden. Levántate y anda. Sé sano. ¿Qué quieres que haga por ti? Maestro, que reciba la vista. ¡Bum! Entonces, todo lo que activaba los milagros era la palabra. Entonces uno lo que tiene que aprender es cómo tener la palabra.
Porque yo nomás le digo, Señor, mira, esta persona viene con esta necesidad. Señor, sana esta persona. No, no, no. A nosotros nos mandó a sanar y de echar fuera demonios, sanar a los enfermos. No tenemos que estar orando, ay, Señor, sana a este enfermo. Estaba escuchando a un predicador que estaba diciendo eso. Pastor Benigín un día estaba diciendo que siempre él oraba y decía, ay, Señor, sana a esta persona sana. Y un día el Señor dice, no, para eso te mandé a ti, para que tú lo sanes. Sí. Por eso, cuando había hubo una cruzada en Rosario, Argentina, fuimos con mi esposa y estaba Lozano, un cantante mexicano, que estaba dirigiendo la alabanza ya, y Benny tenía la cruzada. Y yo dije, hubiéramos puesto en la publicidad, Benny Lozano. Benny Lozano. Benny Lozano. Ajá, sí. Se empezaron a reír porque pues era una broma, pero sí tenía mucho sentido. Entonces, el hecho es que nosotros somos por parte de Dios comisionados a hacer las cosas. Ahora la gente dice, no, es Dios que lo hizo, pero Dios tiene sus manos acá. Sí. Las manos que Dios tiene son las mías. Sí. El elemento que Dios va a usar es nosotros. Entonces, por esa razón, Eso es lo que yo digo, que Dios lo puso a usted como instrumento para llevarme a conocerlo. No hubiera sido de otra manera. es que eso es lo que la gente no entiende. Sí. No, yo puedo orar en mi casa, Sí. como la gente que mira por las redes sociales, Sí. y no pasa nada. Tú escuchas y escuchas y escuchas hasta que se cansa de escuchar y no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios ha ungido. ¿Por qué dice la Biblia que como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y como Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. ¿Por qué lo hacía Él? Porque había sido ungido, lleno del Espíritu, para hacer ese tipo de ministerio. Entonces, Pablo decía, yo espero verlos para orar por ustedes e impartirles algún don. Los dones son impartidos, la unción es impartida. Jesús sopló sobre sus discípulos y le impartió su espíritu. Alguien que no tiene el espíritu, ¿qué puede soplar? No, pues mal aliento. Mal aliento. No, porque es que la gente no entiende que el Espíritu Santo que opera en mí. Por eso el Señor Jesucristo decía, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si yo por el Espíritu de Dios sano a los enfermos, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús atribuía toda la obra que Él hacía por el Espíritu. Él era la palabra, Él daba la orden, pero el Espíritu donde hay palabra y se activa. Amén. Eso es lo que quisiera que ustedes entendiesen. Yo me sorprendo y me preocupa que hay tanta ignorancia en el pueblo cristiano aún, de que todavía están orando y orando y orando y orando, que Dios, Señor, sáname, Señor, úsame. Pues oye, ya actívate, ¿no? Sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. La obra la hace el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, vamos a hablar un poquito porque eso venimos, ¿verdad? Okay, claro. Romanos 8:13. ¿Qué dice Romanos 8:13? Porque si vivís, ¿qué? Conforme a la carne, moriréis. Ok, ¿qué significa esto? Vivir conforme a la carne. Tú vivías conforme a la carne. Así es. Los intereses, las preocupaciones, los placeres, las cosas que eran más importantes para en aquella época, el lujo, la extravagancia, bueno, eso no hablamos hasta ahí. Eso era la prioridad tuya, pero ya eso comienza a pasar a segundo plano, porque dice la Biblia, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Y cuánta gente vive en la carne? La mayoría. Ok, mas si por el Espíritu, no puedes matar la carne si no es por el Espíritu. Y dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién va a matar la carne? El Espíritu. El Espíritu que vive en mí.
Y ese espíritu no es mi espíritu, sino es el espíritu de Dios que le dio vida a mi espíritu. Amén. Y cuando mi espíritu se activa, es otra cosa. Ahí está 2 días atrás o 3 días atrás, dice mi esposa que me desperté porque estaba orando en lengua. No estaba orando en lengua, estaba gritando. Estaba unos gritos desesperados. Le dije, pero yo no era yo. A mí me despertó el ruido ya después, pero no era yo. Porque el espíritu no está dormido. Está dormido es usted. Sí. Se duerme en la iglesia y se duerme en el sueño. No. Sí. Pero la palabra dice, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, Viviréis. viviréis. Entonces, quien tiene vida es el espíritu, que entró a tu espíritu, Así porque es. su espíritu estaba muerto. Estaban muertos en delitos y en pecados. Ahora, viviendo en el espíritu. Qué linda palabra. Mira, esto es muy interesante que lo entienda. ¿Y cómo voy a saber yo que soy salvo? ¿Cómo voy a poder saber yo que voy a entrar al reino de Dios? Dice la Biblia en Romanos 8:1. Ahora pues, ¿qué? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Ahora pues, yo creo que estos eran guatemaltecos que usan para todo el puesto. Ahora pues, sí pues, Sí, pues. sí pues. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, si tú estás en Cristo, ya no va a haber condenación. Y es lo que la gente no entiende, que el espíritu mata la carne, le da vida a tu espíritu y te conecta en el mundo espiritual y tus intereses carnales comienzan a desaparecer y el nuevo hombre comienza a verse diferente. Los que, ¿qué dice? No Los hay que para... no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Otra vez. Los que no andan... No, leémoslo todo. Ok. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Entonces, la carne tiene que desaparecer en nosotros. Tenemos este cuerpo viviendo todavía, porque aquí nos movemos por este cuerpo, pero hay deseos carnales que tienen que ir muriendo. Y solamente lo va a matar cuando el espíritu toma todo el control de nuestra vida. Pero cuando nos rendimos... Y que nos dejemos, pastor. Pero es que, no, hermana, la gente viene con un espíritu religioso a la iglesia y luego ellos dicen, no, pues es que yo no necesito eso, pues yo ya viví tal cosa, pues es que yo ya pasé por eso. Mentira, no ha pasado nada. No está. Anda muerto en vida mintiendo en la iglesia. Porque uno sabe quién tiene el espíritu de Dios y quién no lo tiene. Yo tengo muchos años de saber quiénes son los cristianos carnales. Esos se miran de leguas, eso no tienes que esforzarse, los huele, porque sabe uno qué es lo que predomina en la persona. Pero el hombre espiritual, uno lo discierne, uno sabe que esa persona vive otro nivel de vida. Hay vida en esa persona. Ahí no hay manera de engañar a nadie. Exactamente, no se puede engañar. Es impresionante. En casa hay una amiga ahorita que es de Ucrania y fue compañera de mi hijo en la universidad. Y me llama la atención lo que estaba diciendo ella. Que a ella le gusta venir desde allá de Oklahoma aquí a casa porque siente el cariño y el amor cristiano. Siente ese amor de familia que necesita. Y eso, cuando uno tiene eso, la gente lo percibe. No le tienes que decir que tú eres cristiano. No. No, a nosotros nos encanta dormir en su casa porque son las mejores noches que yo duermo. Antes no entendía yo que ahí estaba la unción, o sea, recién yo decía, es que yo ahí me duermo y me puedo quedar dormida todo el día ahí. Y es una paz. Pero hermana, yo mantengo en oración todo el tiempo. Mi esposa también. Entonces, el ambiente que se vive es otro. Uno tiene contacto con el mundo espiritual, allá con la gente de afuera, pero mi refugio es el hogar espiritual. Los ángeles se pasean. Yo he tenido unas visiones impresionantes. La semana pasada me visitó el Señor y ya van 2 veces me ha mencionado la misma palabra en este mes. Te he dado poder y te he dado autoridad. Te he dado poder y te he dado autoridad. Y he estado repitiéndolo aquí en la iglesia, que los demonios tienen poder, pero no tienen autoridad. Y a ellos les revienta que una persona tenga autoridad.
porque si algo se enojaban con Jesús, era que la autoridad que él tenía. Es que la autoridad uno no la pretende. La autoridad es la autoridad que Dios te ha dado. Esto es impresionante. Ahora, viviendo en el Espíritu, somos librados de la muerte. Si vivimos en el Espíritu, somos librados de la muerte. ¿Qué muerte? La muerte segunda. Léalo, hermana. Porque la ley del Espíritu, vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que te libra de la ley del pecado y de la muerte? Eh, ¿Sabía usted que los esta- judíos tenían la ley de Moisés, tenían los 10 mandamientos, tenían todos los estatutos, las ordenanzas y todo, la ley que se le había entregado a Moisés? Pero la ley no salvaba a nadie. La ley solamente mostraba el pecado. Si aquí no hay un manual que nos diga que no puedes pasar a más de 80 millas por hora, que la luz, si está verde, pasa, pasa. si está amarilla, deténgase, porque ahí viene la roja, y si pasa la roja, va a haber otras luces que se le van a poner atrás, Vienen cantidad de luces. que son las del policía. ¿Por qué? Porque hay leyes que uno se tiene que someter. La ley no te salva, la ley nomás te enseña el error que cometiste. En el Antiguo Testamento la ley vino para marcar el pecado y decir esto es lo correcto, esto no es lo correcto. Pero en la ley no te salva. Pero dice la Biblia, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de Cristo. ¿Cuándo usted ha visto que lleven a la cárcel a una persona por amar a otra? El amor no tiene ley, la paz no tiene ley, el gozo no tiene ley, el fruto del Espíritu no hay ley. Eso es algo tan sobrenatural. Por eso cuando el Espíritu de Dios vive dentro de ti y tienes el carácter de Él, tienes la paciencia, tienes la benignidad, tienes la bondad, tienes la fe, tienes la mansedumbre, tienes la templanza, tienes el carácter controlado. Ay, hermano, a veces en la iglesia uno sufre porque hay algunos que se salen de control, porque lo agarraste en un momento en que estaba en la carne y pues te dijo de lo que no debería decirte. Hasta después realizan y dicen, ay, sabes que yo creo que me salí. Entonces, pero eso es normal, esas cosas pasan. Entonces, a medida que va viendo las cosas, se van haciendo las correcciones. Pero lo hermoso de entender es que viviendo en el Espíritu somos librados de la muerte. Solamente el vivir en el Espíritu. No es que yo vivo un ratito hoy y después ando en la carne. Vivir en el Espíritu es algo que tienes que hacer a cada minuto, a cada instante. Vivir en el Espíritu. Así como respiras, así es. Así como respira, así es vivir en el Espíritu. Pero la mayoría de la gente anda toda la semana en la carne y luego el domingo quiere andar en el Espíritu. Eso no sucede. Mira bien. Tercer lugar, viviendo en el Espíritu, que dice, Cristo condenó el pecado en la carne. Cristo tuvo que morir en la carne, crucificar la carne de Él, sacrificar su cuerpo para condenar el pecado. Ahora, ¿tú quieres que Cristo ya se murió, ya condenó su pecado? Ya condenó su pecado en la cruz. Ahora tú tienes que crucificarte con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, Cristo condenó al pecado en la carne. En su carne Él tuvo que llevar el pecado nuestro. Pero ¿dónde me encuentro con Cristo yo? En la cruz. Yo tengo que morir al pecado. No, pues Cristo ya murió por mí, yo puedo vivir como me da la gana. Y lo que pasa es que la gente que no tiene el Espíritu es la gente que vive razonando, cuestionando, dando argumentos que no son válidos, pero está engañado, argumentando cosas que no son reales. Ahora, ¿qué dice Romanos 8:3? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mira esa frase tan tremenda.
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. Yo quisiera que usted entendiera esa frase, semejanza de carne. Es que Él no era un ser carnal como nosotros, tomó esa forma. Semejanza es algo similar, algo parecido. Pero esto no lo entienden la gente normal. Impresionante, dice Dios enviando a su Hijo, enviando a su Hijo. Dios es espíritu, ¿verdad? Amén. Pero para entrar a este mundo terrenal tuvo que encarnarse su Hijo, tuvo que tomar semejanza de ser humano. De la carne. ¿Ah? Ujú. Semejanza de carne, de pecado. De pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cómo lo condenó Él? En la carne, en la cruz. Crucificó el pecado en la carne. Es impresionante la revelación de Dios de que dice la Biblia, porque lo que era imposible para la ley no podía salvar, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Wow, tremendo eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Romanos 8:11, viviendo en el Espíritu, Él vivificará vuestros cuerpos mortales. Este versículo es impresionante. Me decía el pastor César Castellanos que él tuvo un atentado, le dieron 5 balazos. Y aquí en este púlpito, aquí en nuestra iglesia, porque él se vino con nosotros en ese tiempo del atentado, nosotros lo ayudamos ese tiempo. Y él decía que, ¿qué fue lo que pasó? Porque su espíritu estaba 10 días en coma. Una bala le traspasó de aquí a acá. Otra la tenía acá, todavía tenía la bala aquí. Yo toqué el dedo aquí, todavía tenía la bala. Otra tenía un reloj ancho y la bala pegó en el reloj. Y esa fue la que iría para el corazón. Y no murió. Bueno, y ahí las otras balas que entraron a su cuerpo. Y él decía que él vive por este versículo. Porque dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Él dijo, si el espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús mora en mí, yo me tengo que levantar de esto. Yo no me puedo quedar aquí. Porque si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? Eso no lo dicen los teólogos casi. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu de Dios. Le dio vida, le dijo, tú no es para que estés aquí. Ya, levántate. Impresionante, ¿no? Que es el Espíritu el que levanta a los muertos. No, esto es poderoso, hermano. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en otros, ¿no? No. No, en vosotros. En vosotros. No es del vecino, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. ¿Qué es vivificará? Le dará vida. Vivirá. También a vuestros cuerpos mortales. ¿Quién le da vida a vuestros cuerpos mortales? El Espíritu. Pero la mayoría de la religión dice, ahora vamos a estudiar la doctrina del Espíritu Santo. ¿Doctrina del Espíritu Santo? Si Él no es una doctrina, Él es la fuente de vida. Amén. Es la fuente de poder. Es el que levanta a los muertos. Y entonces dice la palabra, el que levantó de los muertos a Jesús, levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por eso la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Él tiene que morar en nosotros. Por eso nuestro cuerpo debe ser santo, santificado y no participar en pecados. Wow. En quinto lugar, viviendo en el Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. ¿Tú quieres saber si tú eres hijo de Dios?
Lo que dice la Biblia es, los guiados por el Espíritu son Son hijos de hijos Dios. de Dios. ¿Y cómo sabe usted que te está guiando el Espíritu Santo? Hay mucha gente que no sabe cómo es. La mayoría de la gente religiosa no Porque oyen, viven ¿ah? en el cuerpo, no Viven en viven la en la carne. carne. Su Ujú. espíritu no ha tomado posesión de su espíritu. Sí. Tienen una creencia, Ujú. tienen una religión, pero el Pero Espíritu no no le está han en ellos. abierto Porque el aquí dice, templo. porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de quién? de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Esto es impresionante. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, el Espíritu nos da testimonio viviendo en el Espíritu. El Espíritu mismo nos da ¿qué? Testimonio ¿De qué? de que el ¿A Espíritu quién le da testimonio? a nuestro a espíritu. nuestro El Espíritu de Dios habla con nuestro espíritu, no habla con nuestra carne. No. Por favor, entiendan esto. Señor, háblame, pero Dios no te va a mandar un trancazo y te va a hablar ahí. Háblame, háblame. ¿Qué? No. ¿Quién es el que intercede por nosotros? El Espíritu. ¿Quién es el que gime con nosotros? El Espíritu. El Espíritu mismo nos va a decir, nos va a dar testimonio a nosotros, a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios habla con nuestro espíritu. Wow. No se me duerman. Ahora, el ocuparse de la carne y el ocuparse del espíritu. Algunos se ocupan en la carne y los otros se ocupan en el espíritu. La carne trae muerte. Perdóname, me equivoqué. La carne trae muerte. Fue una letra que se atravesó. Ah, La carne trae muerte. Ujú. El espíritu trae vida y paz. Amén. Las dos diferencias. Vivir en la carne es morir, estar muertos. Entonces, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu Es vida y paz. es vida y paz. Entonces, el vivir en el espíritu es algo que tenemos que aprender nosotros los creyentes. Hermano, todos nosotros, si vivimos en el espíritu Qué hermoso, pues. y si somos guiados por el espíritu, no tuviéramos que lidiar con gente con problemas tanto. Porque toda la gente que llega a la iglesia llega Herida. hecha a pedazos. Ujú. Y todo el proceso que hay para enseñarles a cambiar su estilo de vida, Ujú. su manera de vivir, su arrogancia, su orgullo, su indiferencia, su independencia. Ellos cuando vienen piensan que lo pueden resolver todo. ¿Qué me puede enseñar este hombre? Porque son orgullosos. Yo ya tengo mi religión, como dicen muchos, pero eso no trae nada. Creencias falsas. Mas vosotros no vivís según la carne. Si alguno no tiene, ¿qué? El Espíritu de Cristo no es de él. ¿Cómo está eso? Si tú no tienes el Espíritu de Cristo, tú no eres de Él. ¿Y cómo sabes tú que tienes el Espíritu de Cristo? Porque ya no puedes hacer tu voluntad. Ya tienes que vivir para alguien más. Nunca se me va a olvidar la ilustración que había una venta de esclavos, en aquella época que se vendían los esclavos, y había una joven que la estaban subastando. Llegó un hombre muy bien vestido, con su dinero, y miró a la muchacha, le levantó la cara para que miran las personas, ¿no? Cuando levantó la cara, la mujer lo escupió, la joven lo escupió, y la miró bien y le dijo, ponte de pie y para verla bien, y luego ya la mujer en cadenas, y cuando ya terminó de verla, fue y puso una cantidad de dinero por ella, y nadie llegó nadie llegó al precio que le había puesto. Entonces, cuando llegó el final de la subasta, entonces le dijo, bueno, has ganado a la esclava, es tuya por lo que ofreciste. Bueno, entonces el hombre dijo, aquí está el compromiso, pagó la deuda, le dije, suéltale las cadenas, y le dijo, mujer, estos son tus papeles, aquí tienes los papeles, ya tienes tu libertad.
haz lo que quieras, ya no eres esclava, haz lo que quieras con tu vida. Y la mujer lo miró y le dijo, la joven le dijo, pues yo ya estoy libre. Sí, ya estás libre, ya te puedes ir. Me dijo, no, yo te voy a servir, porque me compraste como esclava, pero ahora que tengo libertad, te voy a servir porque miré tu generosidad. Y el Señor nos encuentra a nosotros viviendo en pecado, nos libra de la esclavitud, y lo menos que podemos decir es lo mismo, ¿no? Amén. Amén. Me rescataste, me libraste de la esclavitud, ahora yo me voy a Ahora hacer que soy esclavo libre. tuyo. Soy libre, pero para vivir para ti. Amén. Me voy a convertir en un esclavo tuyo. Amén. Eso es lo que yo estoy viviendo, eso es lo que digo Ujú. y eso es lo que quiero seguir, porque me libertó de todo. vivir amarrada en medicamentos, En mucha en esclavitud. mucha esclavitud. Oye, tú Así tienes es. mucho motivo de qué agradecer, ¿no? Amén. Amén. Ahora, el vivir según la carne no le agrada a Dios. ¿Qué dice el versículo? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No hay manera, ¿Cómo puedes tú agradar a Dios viviendo en tus tus deseos. deseos, tus pasiones? No. Aquí hay gente que no es correctamente, hermano. El Espíritu Santo no puede gobernar sus vidas, porque quieren decirle al Espíritu Santo cómo manejar tu vida. ¿Hasta dónde le quieren dar permiso? No, sí, no, claro. Le dice, mira, este es mi plan, póngale la firma aquí. Sí. Estas son mis Sí. condiciones. Sí. Y así no funciona. Tú eres de Él, perteneces a Él y espere que Él te dé la guianza y te dé la Amén. dirección. Los deseos de la carne son enemistad contra Dios. La carne no se sujeta a Dios. Tu carne no se sujeta a Dios, dice la Biblia. ¿Por cuanto qué? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco La pueden. carne no se puede sujetar. Por eso el Espíritu tiene que hacer morir los deseos de la carne. De lo contrario, no se puede. La carne es enemistad. Tres cosas son enemigas de Dios: el demonio, el mundo y la carne. Amén. Nos conocemos por la manera en que pensamos. ¿Qué dice? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Tú puedes ver a los hermanos carnales y a los hermanos espirituales, porque si hay carnales en la iglesia. Ellos razonan, ellos preguntan, ellos cuestionan, ellos dan órdenes, ellos No se imponen, sujetan. Ujú. porque no entienden. Y yo no puedo ser dirigido por gente carnal, porque mi espíritu no acepta eso. Por decencia o por, como te dijera, Respeto. respeto, uno los oye, Ujú. pero uno sabe de dónde viene, quién está hablando. Hasta la profecía, la Biblia dice que cuando un profeta habla, discierna si es el espíritu humano hablando, Ujú. si es un demonio o si es el espíritu de Dios. Y uno tiene todo el derecho de aceptar o rechazar esa palabra. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ellos están hablando conforme a lo que piensan de la carne. Pero los que son del espíritu, En las cosas del Espíritu. en las cosas del espíritu. Amén. Las obras de la carne. Y hay una lista de todo esto y con esto terminamos. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, Fornicación, inmundicia, inmundicia, laxivia, sí, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disecciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, de las cuales yo os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nomás mira la lista. Entonces, una persona puede tener el espíritu y Dios la puede usar.
Eso no se puede negar. Pero en un momento se descontroló por una situación que se dio y puede actuar en la carne. No porque soy espiritual no me encuentra de repente en la carne, ¿sí o no? Claro. En algún momento estás aquí en el mundo, ¿verdad? Sí. Entonces en un momento puedes manifestar algo que no le gustó y que reacciona, pero por esas razones que tenemos que tener el carácter controlado, regulado. ¿Usted sabe por qué a los botes de oxígeno les ponen un regulador? Si no explota. Si no explota y la avienta y te pueda matar. Si el Espíritu Santo es el que es nuestro regulador para que no salgan las cosas como las pensamos. Porque tú te Para molestas ponerle filtro. para ponerle filtro. Yo no sé cuánto vamos a necesitar ordenar, pero más el fruto del Espíritu. Esto es lo contrario. Mira, hermano, el hombre carnal es el que leímos antes. Vamos a hablar del espiritual. El fruto del Espíritu es amor, Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas os amonesto. No hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por él. Podemos comparar entonces el hombre carnal y el hombre espiritual. ¿Qué te parece, hermano? Hermoso. Que nos digan en la audiencia qué les parece. ¿Alguien dijo algún comentario? Les pedimos disculpas porque hoy tuvimos algún problema con el técnico, el internet, y no se pudo entrar toda la transmisión correcta. Entramos un poquito después de tiempo, pero se pudo grabar en YouTube. Después lo van a poder ver completamente. Y en Facebook lo están viendo ahorita. Pero bueno, esperamos que para el domingo ya esté funcionando. Amén. Pues un abrazo grande a todos los que nos siguen. Esperamos sus comentarios, esperamos que el Señor los ayude a entender cómo ser seres espirituales, cómo vivir en el Espíritu y cómo agradar a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermanos, por estar presentes, a todos los que han tomado el tiempo para venir, y les mandamos un saludo desde acá a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Bendiciones. Amén. Feliz noche.